Hola chicos, ahora nos encontramos para un nuevo video de introducción a la arquitectura, donde vamos a ver un poquito de lo mismo que les he estado preparando en las clases anteriores, algo de introducción, algo de historia, algo del arquitecto de la semana y la recomendación de cine como siempre. Así que bueno, empezamos. Bueno, la parte de historia que nos toca hoy es todo lo que es el arte gótico, mi preferido, si me preguntan. La verdad que creo que es uno de los periodos históricos más lindos para mí. Lo que vamos a ver ahora va a ser como una breve introducción para entender cuál es el contexto del gótico dentro de la época medieval, para poder entender por qué una construcción fue derivando en otra y cuál fue el proceso. Bien, para empezar, tenemos que entender de que en esta etapa se produce un acrecentamiento del poder del rey. ¿Esto qué significa? Que había una mejor situación económica, era como un periodo de mejora, por así decir. ¿Qué pasaba con los señores feudales? Siguieron existiendo, pero empezó a haber otro tipo de sociedades, como que fue mutando, fue avanzando, y aparecieron los burgueses. Los burgueses, ¿qué serían? Vendrían a ser como una especie de clase media, esto es para que lo entiendan más o menos, se los explico con mis palabras, porque en su momento cuando yo lo estudiaba también a veces me costó un poco quizá entenderlo. ¿Cuál es la principal diferencia? El señor feudal era el noble que tenía tierras y tenía una clase de sociedad que estaba, ¿se acuerdan? En la pirámide de la sociedad que yo les mostré, había toda una clase de pobre que estaba en muy malas condiciones, que trabajaba para estos nobles y en base a eso vivían. Estos eran los señores feudales. A diferencia de los señores feudales estaban los burgueses, que vendría a ser una especie de clase media. ¿Por qué? Porque no tenían todas las tierras o la riqueza que tenían los señores feudales, pero tampoco eran una clase baja. Se los conocía normalmente como comerciantes. La clase baja en ese caso sería la prole. Siguió estando la iglesia, más la iglesia retomó un importante significado en esta época, eh, porque fue como ya van a ver, tiene tres etapas el gótico, y al principio esa creencia en Dios y el buen estado de la sociedad hacía que, bueno, la gente tuviera como una especie de fe, mucha fe, digamos, en la religión. Por eso es que gran parte del significado de cómo eran las catedrales y cómo se construían las catedrales góticas era el sentimiento de la gente hacia la religión. Por eso yo soy realeza y tú eres prole. Como ya más o menos les expliqué, había una nueva espiritualidad y se usaba el arte y la arquitectura como un instrumento evangelizador. ¿Esto qué significa? Que por el medio gráfico, por el medio visual, se adoctrinaba a la sociedad dentro de la religión. Bueno, bien, en ese entonces el arquitecto era llamado maestro, era una persona de mucho renombre y con fortuna y hábil. Eh, Imagínense que en esa época, para poder construir las catedrales con el nivel con el que están construidas y que siguen en pie hasta el día de hoy, es gracias a que eran muchos equipos de varios oficios. Estaba el picapedrero, el carpintero, el albañil, y generalmente todos estos grupos eran como talleres familiares que se especializaban y se dedicaban a eso. Entonces, el arquitecto en ese entonces era el que manejaba todos esos equipos y era no solamente el que diseñaba, digamos, la estructura, era, por decirle, o sea, maestro era una especie de nombre resumen que se le daba al arquitecto, ingeniero, artista, era todo en esa época. Ahora vamos a ver, ir viendo como en resumen un poquito digamos, el avance de cómo fue la construcción. Al principio existió el gótico pleno, que es la primera etapa. Eh, Fue una etapa de formación y plenitud, digamos que es cuando se inició. Era como les dije, al principio era una época de mucha fe, mucho entusiasmo, la gente tenía mucha esperanza en que este Dios iba a solucionar todos sus problemas, que en este Dios podían confiar. Es una época
en donde, como les digo, había mucha fe. Entonces, eh, las construcciones, o sea, miren, acuérdense de cómo eran las basílicas románicas y cómo es el gótico. El gótico se eleva al cielo porque es como una especie de comunicación, o sea, mientras más esbelta y más elevada se estaba más cerca de Dios. Entonces, ese es, digamos, el significado de por qué eh, es como una desmaterialización que se va hacia lo alto. La época que le sigue es la intermedia, el gótico internacional. Es una época que también tenía fe y entusiasmo. Ya, digamos, había muchas catedrales que acá aparece Notre Dame, esta que es la que vemos en imágenes no es Notre Dame, que es la que le honra a la Virgen, Nuestra Señora de Notre Dame. Y esta fe se empieza a extinguir. O sea, todo esta gran creencia que había empieza a descender. Entonces empieza a cambiar el panorama religioso. Es lo que más, es como la transición entre la primera etapa y la última etapa. Y bueno, y por último, la etapa, digamos, culmine de donde termina el gótico es el gótico flamígero. Se le llama así porque era un gótico súper, súper ornamentado. Las iglesias tenían un gran poder adquisitivo, manejaban mucho de la economía, lo manejaban bastante al rey y a los nobles y a los burgueses, o sea, tenía mucho poder la iglesia y fue una época por decirlo de alguna forma, un despilfarro de dinero hacia las construcciones muy cargadas. No se innovan en cuanto a aspectos técnicos, sino que se carga de mucha decoración. Es muy ornamental eh, y a veces ese ornamento prevalece sobre lo que es la estructura. Bien, ahora vamos a empezar a ver algunos aspectos de cada una de las partes de la iglesia gótica, de las catedrales góticas. Arrancamos con el arco apuntado o arco ojival. La forma, o sea, se llama así por su forma. eh, Significa que, o sea, por la forma, favorece la verticalidad de la iglesia, de la estructura, o sea, da la sensación de que se eleva. La amplitud proporciona más luz y genera una tensión, o sea, la estructura genera que, eh, digamos, eh, todo el edificio genere esa tensión de que pareciera que el edificio se eleva y se desmaterializa hacia arriba, como les decía. Siempre está la misma intención con todos los elementos. eh, y empiezan como a abrir la estructura. Si ustedes lo piensan, en la clase anterior vimos lo que era el románico. El románico era mucho más pesado, mucho más cerrado. El arco apuntado viene del arco romano, de la bóveda, pero digamos que ese avance en la religión, en el pensamiento, hace que se trabaje esa misma estructura y se desmaterialice y se aliviane. Obviamente los materiales no significa, esto no significa que el material va a ser más liviano, no, sino que la estructura se abre y permite un tipo de construcción completamente diferente. Acá tenemos otro elemento que es la bóveda de crucería. La bóveda de crucería está formada por una estructura de nervios, como se ve ahí en la imagen. Son nervios arqueados dispuestos diagonalmente, o sea que las columnas enfrentadas se unen en nervios diagonales y se forma una cruz. Por eso esta es la bóveda de crucería simple, hay otras. Eh, Esto que genera una estructura mucho más ligera, digamos, que permite que en estos espacios en donde se unen, en donde hay huecos y que se unen los nervios, se pueda rellenar con material, permitiendo la entrada de mayor luz y permitiendo mayor altura también. Esos nervios son las estructuras que sostienen todo lo que es la cubierta. Y vamos a analizar un poco lo que serían las plantas. Esta imagen se las agregué porque quería que vieran que a pesar de que habían muchas catedrales, todas se regían por los mismos preceptos, digamos. Son distintas plantas, pero como pueden ver tienen los mismos elementos.
El crucero se le llama donde, valga la redundancia, se cruza una, digamos como si fuera una cruz, en una dirección y en otra dirección. La parte del centro sería el crucero. Donde culmina la iglesia o la catedral se le llama girola, que es donde estaría el altar. Como pueden ver, todos tienen girola y el absidiolo, que son estos como nichos que se encuentran acá, eh, vendrían a ser como espacios o intersticios donde van esculturas sagradas o eso depende de cada iglesia también. Bueno, las torres, todas llevaban torres en distintos lugares, pero las tienen y eh, las naves, o sea, la nave se le llama al pasillo, que generalmente, o sea, siempre el del medio es más ancho que el de los costados, si se acuerdan también eso sucedía en las iglesias románicas, pero en este caso se abren más, digamos que son más amplias, esos pasillos son más amplios, son más, las columnas son más chicas, eh, las estructuras son más altas, mucho más altas y más abiertas, o sea que hay posibilidad de más luz a diferencia del románico. Esto es importante porque la diferencia y el salto del románico al gótico es muy importante y tienen que saber diferenciarla y tienen que saber explicarla también. Igualmente acá les agrego la misma planta que tienen en la guía, eh, para que no se confundan por las dudas, pero eh, quería que supieran eso, que van a encontrar, les puede pasar que les muestran una planta de una catedral que es distinta y tienen que darse cuenta de que todos los elementos son los mismos. Como ven acá, esta es una planta de cruz latina. Cruz latina es porque se parece bien a una cruz. Eh, lo mismo que les expliqué recién, en la parte del altar, que es donde está el ábside, se le dice absidiolo o ábside, absidiolo o girola, bueno, es como a veces eso puede confundir, pero en el sector del altar, que generalmente se la llama ábside, están las girolas, que son estos nichos que les explicaba que contienen reliquias sagradas. Generalmente, o sea, los altares, esto es un dato que tienen que saberlo, pero, o sea, es importante, quizás se los pregunten. El altar no es semiesférico, es poligonal. O sea, estas catedrales lo que tienen es que son muy geométricas, se basa mucho en la geometría para poder establecer una estructura bien ordenada, que es lo que le permite mantenerse en pie y poder durar hasta la época actual. Si hiciéramos un corte transversal y miramos qué hay adentro en cualquier catedral, vamos a encontrar todos estos elementos. Eh, el contrafuerte, que sería lo que viene de la columna, que se empieza a achicar, acá pasa a ser el estribo, se achica aún más en el arbotante. Los pináculos son parte de la estabilidad de la estructura. Y como ven acá, la nave principal, eh, precedida de las naves laterales. Triforio es como una especie de ventana o espacio que queda a medida que se eleva en las columnas principales. Y claristorio serían como lo que yo les dije que ingresaba mucha luz en estas iglesias. Claristorio son los vitrós que empiezan que en esta época es como que llegan a hacerse muy trabajados y son parte de este arte gótico que evangeliza, como les decía, a la sociedad. Voy a tratar de explicarles con un poco más de esquemas cómo sería la estructura. Imagínense que esto es un muro antiguo, un muro románico, pesado, como un bloque, y qué es lo que genera, o sea, en resumen, ¿qué hace el gótico? El gótico lo desmaterializa de esta manera. Genera una nueva estructura, la abre, le da más altura, que es como les dije recién, a más altura está más cerca de Dios, elimino la pesadez de ese muro antiguo y genero grandes vanos. Estos vanos ya estaban antes, digamos, la nave central, las naves laterales, pero ahora en el gótico es mucho más desmaterializada, mucho más liviana, o sea, da sensación de liviandez y le quita esa pesadez y le suma muchísima altura.
Con toda esta apertura en la estructura, se empiezan a generar ciertos huecos que permiten el diseño y la construcción de muros diáfanos de cristal, así se llaman. Estos muros diáfanos vendrían a ser los vitrales. Eh, Era como poner a la ingeniería al servicio de la fe, porque era una construcción bastante complicada. Esto simboliza mucha religiosidad y generaba éxtasis por la religión, por esta creencia y por esta fe en las personas. O sea, en ingresar a estas catedrales generaba esta sensación en el pueblo, en la sociedad, que hacía que esta creencia en Dios se hiciera más grande. O sea, la arquitectura promovía eso. Sé que en la guía no tienen algunas imágenes que quizá les aclaren un poco más y cómo es realmente la estructura o cómo se ve. Acá este es como una especie de vista para que ustedes encuentren la diferencia. Árcate es la parte de abajo donde están los arcos de las naves. Esto sería como visto del costado. Triforio, acá lo pueden ver, acá les puse una imagen para que vean en la realidad cuál es o cómo se vería, que son esos espacios intermedios, que es como una especie de ventana pequeña entre el árcate y el claristorio. Claristorio es lo que acabamos de ver, los vitrales, y bueno, el triforio se vería de esta manera. Bueno, acá les dejo unas imágenes para que vean, miren la liviandad, la altura que tenían que tienen esas catedrales. Eh, Acá les dejo, bueno, esto sería la fachada. En la fachada se dividían en la parte de abajo las puertas, la intermedia el rosetón, que se distingue por este elemento en el medio, y el remate, que sería las dos torres. A su vez, se dividía también por la cantidad de naves que tenía. Esta sería la nave central y las dos laterales, o sea que está dividido en tres partes de forma simétrica. Generalmente la del medio tiene el rosetón y, como pueden ver también, la parte de la puerta es como la puerta principal o la más importante, que se distingue de una forma diferente. Y también tenía, bueno, como elemento también característico las gárgolas, o dentro de esa decoración de escultura que había en la parte exterior de la exterior e interior también de las catedrales. Esas que les mostré recién son de Notre Dame, estas también son de Notre Dame. Son muy características de cada iglesia, de cada catedral. Y bueno, con eso terminaríamos lo que es historia gótica y pasamos a lo siguiente. Bueno, arrancamos con el bloque del arquitecto de la semana. En esta oportunidad les voy a presentar al arquitecto Norman Foster. Él es un arquitecto británico, actualmente tiene más de 80 años, una gran trayectoria. Ganó también el premio Pritzker, entre otros tantos. Acuérdense que el Pritzker es el Nobel de Arquitectura, es un premio súper importante. Y tiene grandes proyectos de mucha envergadura a nivel mundial. Estos son los croquis de él. Como pueden ver, la diferencia entre el arquitecta Zaha que les mostré la semana anterior, son mucho más detallados, tiene un trazo completamente diferente. Le pone mucho hincapié a la parte sustentable, es de las estructuras, o sea, considerado dentro de lo que es arquitectura high-tech, y bueno, es mucho más detallado, tiene mucha anotación, mucho detalle constructivo en los croquis que hace, y me pareció súper interesante mostrárselos. Ahora les voy a pasar un videito para que lo vean a él mismo, hablar de su arquitectura y de lo que hace. I think technology has always been at the heart of architecture. If you go back to the 19th century, the birth of fireproof construction enabled buildings to go higher. If you take the Lisbon earthquake centuries ago, it was the invention of seismic structures. So technology
enables buildings to survive earthquakes. If you take the birth of the elevator, of sanitation, of water, it's all technology. It's part of an unfolding sequence. For as long as I've been practicing as an architect, I've been practicing green architecture before it became known as green architecture. All of the huge amount of space in a city that's devoted to the automobile, imagine that that's not needed anymore. It shrinks. What happens to those parking structures? Or you take agriculture. Why, in an age where water is going to be more scarce, would you do it in the country and have to transport it to the city? So if you put these trends together, you could see the city becoming greener, you could see urban agriculture, delicious food produced. Maybe those parking structures are perfect, you don't need water, you don't need the amount of space. So the city could be greener, quieter, cleaner, and that offer a higher quality of lifestyle. I think that it's tragic that an airport like that, where billions have been spent, arguably it would cost more to stop that project than it would to have finished it. And eventually, Mexico City, like any other city, has to have a significant hub to function as a modern city. You can't do a conversion job on two military airfields with a mountain in between. It's merely a matter of time before eventually that realization will happen. Ahora empezamos con la parte de introducción a la arquitectura. Lo que les voy a mostrar ahora es como una especie de resumen de los principales elementos compositivos que tiene una obra. Vamos a arrancar por el punto. El punto es el elemento inicial, no tiene, es adimensional, significa que no hay forma de medirlo, es como que no tiene unidad. Ustedes que están en física, que están viendo física, no tiene unidad medible. El punto puede utilizarse de muchas maneras. Acá les traigo muchos ejemplos. Dibujos completamente hechos por puntos, o sea, el hecho de que estén juntos o separados dan la sensación de luz o de sombra. Acá tienen varios ejemplos que les quise dejar. En la guía van a encontrar, bueno, es muy básico, es para entender un poco lo que significa el punto. El tamaño de la forma varía, puede ser, si todos estos puntos son iguales, pero en determinadas zonas se juntan más, entonces generan las partes de sombra. Pueden generar un montón de composiciones. También no solamente estos son todos en blanco y negro, pero si le agregamos color, vamos a encontrar cosas como esta, por ejemplo. Esta es una pintura muy famosa de Seurat, lo pueden buscar, tiene un montón de obras más. También absolutamente está todo hecho con puntillismo. Y bueno, acá hay más ejemplos. Pueden hacer muchos dibujos con esta técnica. Y en la arquitectura podría decirse que se puede encontrar de esta forma. Esto es la fachada, la decoración de la fachada, digamos cómo está constituida la fachada con estos puntos. Probablemente es una chapa plegada que está perforada y se ve de esta manera. Esto es un pabellón, es el ejemplo que tienen en la guía, el pabellón danés de la Expo de Shanghái. Les quise poner lo mismo para que lo pudieran ver porque estaba una imagen un poco chica para que lo vieran. Y bueno, y ahora pasamos a la línea. La línea se define como un conjunto de muchos puntos que conforman la línea. O sea, esa sería la definición. La línea es una sucesión, bueno, como les dije, una sucesión de puntos, tiene largo, posición y dirección. Van a encontrar muchísimos ejemplos también. Les quise poner varios.
según cómo se componga, se puede conseguir direccionamiento, dinamismo, eh, movimiento, y esto es un dibujo plano. eh, Mucho movimiento, mucho dinamismo, utilizando la línea. eh, bueno, y eso sería para que ustedes vean, bueno, las líneas tienen muchas propiedades. eh, Según cómo se utiliza el grosor, por ejemplo, acá empieza más delgado, se ensancha y vuelve a ser delgado, entonces este efecto genera un movimiento, genera ese dinamismo en la imagen que, bueno, se logra con la línea. Bueno, yo les traigo la recomendación cinéfila de la semana. Eh, El Jorobado de Notre Dame, siguiendo la temática de arquitectura gótica. Les voy a dejar un videito para que un adelanto, digamos, de la película que salió en el momento y que me pareció linda para que la vean. Muy pronto en el cine. Walt Disney Pictures presenta su nuevo y 34º largometraje de dibujos animados, El Jorobado de Notre Dame. Sirve el vino y corta el queso. La imponente catedral de Notre Dame en París fue el lugar de donde los animadores de Disney tomaron inspiración para la poderosa historia de Quasimodo, un hombre que vive en un mundo de soledad. Recuerda, Quasimodo, este es tu santuario. Pero con el valor de soñar en ser libre. Afuera, vivir con el sol. ¿Qué pasa allá afuera? ¿Una riña? ¿Un pleito? Un festival. Cada año aquí nos gusta festejar. ¿Te hiciste daño? ¡No! ¿Ves? Nada pasó. Por cierto, qué máscara. ¡Miren! Lleva una amiga con él. Vas bien, galán. Un reparto multiestelar da vida a los personajes. Muy bien, muy bien. Esmeralda, inspirada en la interpretación original de Demi Moore. Febo, inspirado en la actuación de Kevin Kline. Calma, calma, ya me afeité esta mañana. ¿De veras? Olvidaste la barba. Y Quasimodo en la de Tom Hulce. Si yo escogiera un día para volar, hoy sería el día. Sal de aquí. ¡Arréstenla! ¡Qué mujer! ¿Cómo osas retarme? ¡La caballería ya está aquí! Vive la aventura Sentado. de la nueva cinta de dibujos animados de Walt Disney Pictures. El Jorobado de Notre Dame. Bueno, ahora les traigo el tutorial de dibujo. En esta oportunidad no quise hacer un edificio completo, quise dedicarme a un detalle específico, en este caso las gárgolas de la Catedral de Notre Dame, para que ustedes sepan que también los croquis o los dibujos no siempre son la estructura completa, la arquitectura completa, sino que pueden dedicarse a un detalle y eso tiene una forma, digamos, una expresión diferente. Así que bueno, espero que les guste y con eso ya terminaríamos la clase de hoy.